Bien, continuando con nuestro tema de Derecho Procesal Penal 1, nos corresponde la semana número 15 y el tema es la fase de ejecución penal, o sea, la quinta fase del proceso, recordando que nuestro proceso penal pues, está conformado por 5 fases, ¿se recuerdan? La fase preparatoria o fase de investigación, la fase intermedia o etapa intermedia, la fase del juicio, la cual se divide en dos, en la preparación del debate y en el desarrollo del debate, la fase de impugnación o medios de impugnación y la fase de ejecución penal, que es la quinta fase de nuestro proceso penal. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca todo lo concerniente al cumplimiento de la pena y la extinción de esta dentro del proceso penal guatemalteco. Recordando entonces que los jueces de ejecución son quienes conocerán todo lo concerniente al cumplimiento de la pena y la extinción de esta, y resolverán en cuanto a las solicitudes de libertad anticipada que presente el que está definitivamente pues, en cumplimiento de una condena o cumpliendo una pena, ¿verdad? Cumpliendo una sentencia. Entonces podemos decir que la fase de ejecución penal no es más que el conjunto de actos atribuidos a los órganos del Estado facultados legalmente para ello, que tienden a ¿qué? A dar cumplimiento dentro de los límites establecidos por la ley y los reglamentos, a los pronunciamientos contenidos en el fallo o parte dispositiva de las resoluciones judiciales ejecutables y recaídas en un proceso. Cuando se trata realmente de la ejecución de penas privativas de libertad, deberá tenerse en cuenta que estas tienen una orientación o que están orientadas ¿a qué? ¿Hacia qué? Hacia la reeducación, hacia la reinserción, hacia la readaptación social de los condenados. Ese es el fin realmente del cumplimiento de las penas o el fin de la pena. En cuanto a la fase de ejecución, ¿cuál es la regulación legal en cuanto a la ejecución penal? La vamos a encontrar en el artículo 19 y artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también vamos a encontrar regulados en el artículo 3, 7, 51, 492 al 506 de nuestro Código Procesal Penal en relación al fundamento legal de la ejecución de la pena. ¿Qué es un beneficio penitenciario? Que es importante que conozcamos algunos temas relacionados a ello precisamente. Los beneficios penitenciarios son otorgados ¿a quién? A los reos condenados en sentencia firme, que están en cumplimiento de condena, en uno de los centros de cumplimiento de condena, quienes tendrán derecho de conformidad con el delito que hubiesen cometido y previo al cumplimiento de algunos requisitos o formalidades especiales. Eso es un beneficio penitenciario. Los beneficios penitenciarios o permisos o salidas forman parte de las actividades de la reinserción social precisamente, ¿verdad? Y que se las confieren a quienes se les otorgan gradualmente mayores espacios de libertad por su comportamiento, por su buena conducta dentro del cumplimiento de esa pena. Los beneficios penitenciarios regulados en Guatemala son los siguientes: el incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil o productivo se le denomina, y el incidente de libertad anticipada. Y estos son los beneficios penitenciarios los que gozan las personas privadas de libertad que están ya en cumplimiento de una condena, que han sido condenados y que su sentencia quedó firme y que ya están en el pleno cumplimiento de la misma. Son estos beneficios a los que puede optar al incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil y productivo o al incidente de la libertad anticipada. El incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil o productivo dice que este tipo de beneficio penitenciario es el más solicitado dentro de la población carcelaria. Tiene como fin principal redimir mediante la educación y el trabajo útil o productivo las penas privativas de libertad impuestas en sentencias firmes, incluyendo la proveniente de la conversión de la pena de multa. La redención de penas será de un día por cada 2 días de educación o trabajo útil o productivo, o uno de educación y uno de trabajo. O sea que mientras el condenado, el privado de libertad,
invierte su tiempo, ya sea en educación o invierte su tiempo en trabajo, pues estará acumulando un beneficio, el cual va a poder solicitar en un momento determinado, tal y como lo señalan los jueces de ejecución, en qué plazo ya pueden solicitar cualquiera de los incidentes, ya sea por redención de penas o el otro incidente al que tiene derecho, como es el incidente de la libertad anticipada. Este incidente de redención de pena lo vamos a encontrar regulados en la Ley del Régimen Penitenciario, el decreto 33-2006, en sus artículos del 70 al 74 de dicha ley. Ahí vamos a encontrar todo lo relacionado al incidente de redención de pena por estudio o por trabajo útil o productivo. El incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil o productivo también se va a negar su otorgamiento o no puede ser otorgado por las causas siguientes. ¿A quién no se le puede otorgar el incidente de redención de penas o quién no puede gozar de este beneficio? En primer lugar, quienes mediante informe del equipo multidisciplinario de tratamiento se le haya declarado delincuentes de alta peligrosidad. Tampoco va a gozar de este beneficio quienes no observen buena conducta durante el cumplimiento de la condena, según lo indican los informes de la Subdirección de Rehabilitación Social. Tampoco gozarán del beneficio del incidente de redención de penas aquellos que traten de quebrantar la sentencia realizando intento de fuga o evasión, logren o no su propósito. Tampoco tienen derecho al incidente de redención de pena por estudio o trabajo cuando en sentencia firme se ha resuelto la limitación de este beneficio, que fue el tribunal de sentencia quien cuando emitió la sentencia de una vez indicó que no gozaba de ese beneficio. Asimismo, no gozan de este incidente de redención de pena por estudio y trabajo cuando por el tipo de delito la ley expresamente indique la prohibición de la redención de pena. Y en sexto lugar, cuando él o la condenado o condenada tengan pendiente de resolver por autoridad judicial su participación posiblemente en otros hechos delictivos. Ellos no van a poder gozar del incidente de redención de pena por estudio y trabajo útil o productivo. También tenemos el incidente de libertad anticipada por buena conducta. Es otro beneficio penitenciario que pueden gozar quienes ya están en cumplimiento de una condena o de una pena, ¿verdad? En un centro de cumplimiento de condena. Para gozar de este beneficio penitenciario es necesario que el condenado haya observado buena conducta durante las 3/4 partes de la condena y en dicho caso se le pondrá en libertad. En el entendido que si el recluso comete un nuevo delito, durante el tiempo que está gozando de dicho beneficio deberá cumplir el resto de la pena y la que corresponda al nuevo delito que haya cometido. Esto de acuerdo a lo que regula el artículo 44 de nuestro Código Penal. Este incidente de libertad condicional, este beneficio penitenciario es sometido a consideración del juzgado de ejecución penal, siempre y cuando el reo cumpla con ciertas condiciones. ¿Cuáles? La primera, que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión del delito cometido y que dicha pena exceda de 3 años y no pase de 12 años. O que haya cumplido las 3/4 partes de la pena de prisión impuesta cuando exceda de 12 años. Esto de acuerdo a lo que establecen los artículos 78 al artículo 82 de nuestro Código Penal. En ambos casos deben darse las siguientes circunstancias para que se pueda otorgar tanto en el incidente de redención de penas como en el incidente de libertad condicional. Deben cumplirse ciertos requisitos. 1. Que el reo no haya sido ejecutoriamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. ¿Se recuerdan delito doloso? Un delito donde hubo intención, voluntad de cometerlo, ¿verdad? 2. Que el reo haya observado buena conducta durante su reclusión justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y moralidad. Esa es la observación que él va a ser sujeto dentro de los centros de cumplimiento de condena por las comisiones correspondientes, cuál ha sido su comportamiento y llevarán su récord. Por eso es que ellos, cuando se piden estos incidentes, es necesario presentar los informes de estas comisiones. Que haya restituido la cosa o reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los delitos que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 80 de nuestro Código Penal.
El incidente de la suspensión condicional de la pena de multa en los delitos contra la narcoactividad. Ahí también hay un incidente de la suspensión condicional de la pena de multa, porque acuérdense que en los delitos contra la narcoactividad se dan muchas de las penas mixtas, es pena de prisión, pero también pena de multa, ¿verdad? Entonces, en el caso de los delitos contra la narcoactividad, los penados con multa que no hicieran efectivo el pago en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo entre 5 quetzales y 100 quetzales por día, según la naturaleza del hecho y el monto de la droga incautada, de acuerdo a lo que establece el artículo 14 de la Ley contra la Narcoactividad. Hay una redención que se conoce como redención especial. Esta redención especial es regulada en el artículo 72 de la Ley del Régimen Penitenciario. Dice que es otorgada a aquellos reclusos que durante el cumplimiento de la pena de prisión aprueben los ciclos especiales de alfabetización o concluyan el ciclo primario dentro del centro penal. Este beneficio es otorgado una sola vez y da una rebaja de 90 días. Así lo establece el artículo 72 de la Ley del Régimen Penitenciario. Este es un beneficio especial, una redención especial, entonces, para aquellos que entraron al centro de cumplimiento de condena y no sabían leer y escribir pues reciben la educación correspondiente a través del proceso de alfabetización, y una vez que demuestran que estudiaron y que aprendieron a leer y escribir, les dan este beneficio de 90 días. O aquellos reclusos que están en cumplimiento de condena que nunca terminaron su etapa primaria, si la terminan dentro del centro en el cumplimiento de condena, pues también serán beneficiados con este beneficio de redención especial, el cual pues le hace una rebaja de 90 días al condenado. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar los beneficios penitenciarios? El Ministerio Público, el condenado o su defensor podrán plantear incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena. Consecuentemente, el juez de ejecución los resolverá previa audiencia a los interesados, salvo que hubiera prueba que rendir, en cuyo caso pues abrirá el incidente a prueba, de acuerdo a lo que establece el artículo 495. El trámite de los incidentes es señalado en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, y para que se declare la procedencia por parte del juez de ejecución es necesario que la Subdirección de Rehabilitación Social de la Dirección General del Sistema Penitenciario remita al juez de ejecución todos los informes necesarios para la aplicación del beneficio solicitado. Posteriormente a que se haya diligenciado los medios de prueba, el juez debe dictar el auto correspondiente en el cual considere legalmente la procedencia o la improcedencia del beneficio que se ha solicitado, cualquiera de los incidentes solicitados. Concluyo con 3 preguntas. Primera, ¿es el beneficio otorgado a los reos condenados con sentencia firme, quienes tendrán derecho de conformidad con el delito que hubiesen cometido y previo al cumplimiento de algunos requisitos o formalidades especiales? Segunda, por este delito sí puede gozar del beneficio de redención de penas. Y tercero, ¿quién entrega la ficha criminal que debe adjuntar el solicitante de un beneficio de libertad anticipada? Muchas gracias.